Nunca debí haber comprado esta casa. Lo supe desde el primer día, cuando escuché aquellos sonidos provenientes del sótano. Al principio pensé que eran las cañerías, viejas y oxidadas como estaban. La inmobiliaria me había advertido que el lugar necesitaba algunas reparaciones, pero el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Una casa victoriana de 3 pisos en el centro histórico de la ciudad, por menos de la mitad de su valor de mercado. Demasiado bueno para ser verdad, me dijo mi hermana cuando la llamé emocionado por mi compra. No imaginaba cuánta razón tenía. El día de la mudanza fue agotador. Los transportistas se quejaban constantemente del estrecho pasillo que llevaba al sótano, donde había decidido almacenar las cajas que no necesitaría inmediatamente. Uno de ellos, un hombre mayor con profundas arrugas en el rostro, se detuvo a mitad de escalera y se negó a seguir bajando. «Hay algo que no está bien ahí abajo», murmuró, y ninguna cantidad de dinero extra lo convenció de continuar. Tuve que bajar las últimas cajas yo mismo. El sótano era espacioso pero opresivo, con un techo sorprendentemente bajo para una casa tan grande y paredes de piedra que parecían exudar humedad incluso en los días más secos. Lo atribuí al hecho de que la casa tenía más de 100 años y seguramente había sido construida sobre terreno pantanoso, como gran parte de esa zona de la ciudad. La primera noche dormí inquieto, despertándome varias veces al escuchar algo parecido a uñas rascando madera. Me convencí de que eran ratones. Al día siguiente llamé a un exterminador, quien revisó toda la casa sin encontrar rastro alguno de roedores. «Su casa está sorprendentemente limpia de plagas para ser tan antigua», comentó mientras guardaba su equipo. «Aunque esos muros del sótano, hay algo raro en ellos». «¿A qué se refiere?», pregunté. «Bueno, no soy arquitecto, pero parece que hay paredes que no deberían estar ahí, como si alguien hubiera añadido muros adicionales en algún momento». Me recomendó sellar algunas grietas en el sótano, por donde podrían estar entrando insectos o pequeños animales. Bajé aquella misma tarde con herramientas y materiales. El sótano era frío y húmedo, apenas iluminado por una bombilla de 40 vatios que proyectaba sombras alargadas en las paredes de piedra. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire fuera más denso y costara más respirarlo. Mientras aplicaba masilla en una grieta del muro este, noté algo extraño en la pared opuesta. Parecía haber un desnivel, como si hubieran construido un muro adicional, tal como había sugerido el exterminador. Me acerqué con una linterna y golpeé suavemente. El sonido era hueco, inconfundiblemente hueco. Una segunda pared, sin duda. Quizás ocultaba alguna cañería o cableado antiguo, o tal vez un viejo horno de carbón que ya no se utilizaba. La curiosidad pudo más que la prudencia, y con un cincel comencé a abrir un pequeño agujero. A medida que el yeso y los ladrillos caían, una sensación de inquietud crecía en mi interior, como un presentimiento de que estaba a punto de descubrir algo que debería haber permanecido oculto. El olor que emergió era nauseabundo, una mezcla de humedad y algo orgánico en descomposición que me hizo retroceder inmediatamente. No era el olor normal de un espacio cerrado durante décadas. Era algo más antiguo, más primitivo, que despertaba un terror instintivo. Amplié el agujero, luchando contra la náusea, y apunté con la linterna. Había un espacio de aproximadamente 1 metro entre las dos paredes, una cavidad que no debería existir en ninguna casa normal. Y en el suelo, Dios mío, en el suelo había huesos, pequeños huesos humanos, sin duda de manos y pies, junto con fragmentos más grandes que preferí no identificar. Retrocedí horrorizado, tropezando con mis propias herramientas. Fue entonces cuando lo escuché claramente por primera vez. Una risita infantil, aguda y disonante, seguida de un susurro que parecía provenir tanto del agujero en la pared como de mi propia cabeza. «¿Vienes a jugar conmigo?». Subí las escaleras tan rápido que casi me rompo el cuello, cerrando la puerta del sótano tras de mí con tanta fuerza que las bisagras protestaron. Con manos temblorosas llamé a la policía inmediatamente. Durante la espera, que pareció eterna, juré escuchar pequeños pasos ascendiendo lentamente por las escaleras del sótano, deteniéndose al otro lado de la puerta. No me atrevía a abrir. Cuando llegaron los oficiales, les mostré el agujero en la pared y lo que había encontrado. El oficial a cargo, un hombre corpulento de rostro impasible que había visto todo tipo de horrores en sus 20 años de servicio, palideció visiblemente al iluminar el interior de la cavidad. «Esta casa»,
comenzó dubitativo, pasándose una mano por el rostro. Hubo un caso hace 50 años. Una familia, los Thornton, desapareció sin dejar rastro, dejando solo a la hija de 5 años. Caroline, creo que se llamaba. La encontraron vagando por las calles, cubierta de sangre que no era suya. La niña contó historias sobre cómo sus padres habían ido a vivir a las paredes, porque la voz detrás del papel tapiz se los había llevado. Nadie le creyó, por supuesto. Fue enviada a un orfanato y luego adoptada. El caso quedó sin resolver. Me contó que la policía había investigado la casa en aquel entonces, pero no encontró nada sospechoso. La teoría oficial era que los padres habían abandonado a la niña y habían huido, posiblemente por deudas o algún otro problema. Caroline había sido etiquetada como una niña traumatizada con una imaginación demasiado vívida. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía la respuesta. Se suicidó a los 16 años, respondió el oficial. Dejó una nota que decía que iba a reunirse con sus padres en las paredes. Los forenses confirmaron que los restos correspondían a 2 adultos que habían sido emparedados vivos, según el análisis preliminar. Pero lo más perturbador fue descubrir que en algunas de las piedras de la pared original había arañazos y pequeñas huellas digitales en la argamasa, aún visibles después de tantas décadas. No pertenecían a los adultos, eran de un niño, o más precisamente, de una niña pequeña. La investigación se extendió durante semanas. Encontraron más restos humanos, algunos con evidencias de haber sido mordidos. Y grabados en las piedras más antiguas de los cimientos, inscripciones en un idioma que los expertos no pudieron identificar, junto con símbolos que los historiadores asociaron con antiguos cultos relacionados con entidades que supuestamente existían en los espacios entre paredes. No podía seguir viviendo allí. Vendí la casa por una fracción de lo que pagué, revelando toda la verdad a los compradores, una compañía que planeaba demolerla para construir apartamentos. La noche antes de mudarme, mientras empacaba las últimas cajas, escuché nuevamente aquella voz infantil, ahora más cercana, casi a mi lado. No importa si te vas, ahora sé cómo salir de las paredes. Caroline me lo enseñó. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar aquellas palabras. Miré hacia la esquina de la habitación, de donde parecía provenir la voz, y por un instante, tan breve que podría haberlo imaginado, vi la silueta de una niña pequeña. No era una figura sólida, sino más bien una distorsión en el aire, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano. Pero sus ojos eran perfectamente visibles, negros y vacíos, fijos en mí, con una expresión de hambre primitiva. Salí de la casa esa misma noche, abandonando la mitad de mis pertenencias. Me hospedé en un hotel hasta encontrar un nuevo lugar donde vivir. Un moderno apartamento en un edificio recién construido, sin historia, sin sótano, sin paredes dobles que pudieran ocultar secretos. Funcionó durante un tiempo. Me convencí de que todo había quedado atrás, que los horrores de aquella casa ya no podían alcanzarme, hasta que una mañana encontré pequeñas huellas de barro en el suelo de mi apartamento, que llevaban desde la puerta de entrada hasta mi habitación, deteniéndose justo al pie de mi cama. Cambié de apartamento, luego de ciudad, incluso de país, pero da igual donde vaya. Desde entonces, cada noche, sin importar dónde me encuentre, escucho pequeños pasos acercándose a mi cama, y el leve sonido de uñas rascando cada vez más cerca. A veces, en la oscuridad, veo su silueta parada junto a mi armario, observándome durante horas. Y lo peor de todo es que ya no está sola. Ahora hay otras siluetas con ella. Adultos curvados en ángulos imposibles, como si sus cuerpos se hubieran adaptado a espacios demasiado estrechos. Y todos tienen la misma expresión hambrienta. Anoche desperté con algo frío tocando mi mejilla. Una pequeña mano infantil, terrosa y húmeda. Y aquella voz, ahora tan familiar, susurrando: «Pronto te llevaré a las paredes. Hay tanto espacio allí dentro, tanto espacio para jugar para siempre». Se me acaba el tiempo. Puedo sentirlos acercándose mientras escribo esto, deslizándose por las paredes de mi habitación de hotel. Ya no son solo susurros, ahora puedo entender perfectamente lo que dicen, las promesas que hacen, los juegos eternos que me esperan. Y lo más aterrador es que una parte de mí desea ir con ellos.